Amigos, hoy vamos a hablar acerca de un tumor sumamente común que desafortunadamente se diagnostica muchas veces en forma tardía debido a que sus manifestaciones clínicas se confunden con otras condiciones. Me refiero al tipo de cáncer llamado osteosarcoma. Y para hablar al respecto es un honor para mí dar la más cordial bienvenida en www.cuidatusaludcondian.com al doctor Carlos Leal, quien es oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Doctor, ¿qué es el osteosarcoma? El osteosarcoma es el tumor maligno más frecuente de los huesos. Ocurre en la infancia y en la edad adulta. Sin embargo, en adolescentes por arriba de los 10 años, entre 10 y 20 años, es una enfermedad importante dentro de la oncología de los adolescentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen al osteosarcoma? Es bien conocido que el osteosarcoma es más común en jóvenes, sobre todo en jóvenes del sexo masculino de gran altura. De hecho, en animales se observa solo en animales de gran tamaño, y en el ser humano ocurre en adolescentes en las etapas de crecimiento, cuando el hueso se desarrolla más rápidamente. ¿A qué edad es más común que se diagnostique? Entre los 12 y los 20 años es el pico más alto de frecuencia para el diagnóstico de osteosarcoma. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del osteosarcoma? Es muy importante hacer notar que el osteosarcoma, el primer dato es aquel joven que refiere dolor óseo, sobre todo en la parte inferior del fémur, por arriba de la rodilla, y en términos generales los jóvenes lo relacionan con un antecedente de traumatismo. En realidad el osteosarcoma no tiene relación con ningún golpe. Sin embargo, los jóvenes, por su actividad física incrementada, siempre piensan que fue secundario a un golpe jugando béisbol, jugando fútbol, al caerse de la bicicleta, etc. Pero el osteosarcoma no tiene relación directa con ningún tipo de golpe. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? El diagnóstico de osteosarcoma se confirma solo con la presencia de la toma de biopsia, es decir, la extracción de un pedazo de hueso bajo anestesia en aquel joven que tiene la presencia de dolor, signos radiológicos específicos y aumento del volumen del hueso. Es suficiente para tomar una biopsia de esa lesión ósea. ¿Se disemina a otros órganos? Sí, el osteosarcoma es una enfermedad maligna que de primera instancia se disemina en los músculos de alrededor de la zona afectada para después hacerlo en los pulmones. ¿En qué consiste el manejo de un paciente con osteosarcoma? El tratamiento ideal del osteosarcoma es tener control local de la enfermedad, es decir, aplicar quimioterapia por la vena de forma inmediata en estadios no avanzados para tener control del pedazo de hueso que se afecta, y en un tiempo secundario hacer el reemplazo con una prótesis, dejando al joven con la extremidad conservada y garantizando la sobrevida del enfermo. Este es el tratamiento ideal del osteosarcoma. Desafortunadamente, cuando no podemos tener control de la parte del hueso afectado, desafortunadamente tenemos que hacer una amputación de la extremidad que se afecta y dar quimioterapia sistémica para intentar la resolución de las metástasis pulmonares. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente con osteosarcoma? En términos generales, el osteosarcoma es una neoplasia curable, sobre todo cuando se diagnostica en etapas tempranas. Ante cualquier adolescente que tiene dolores de crecimiento debe ser evaluado por un médico, y la toma de una placa simple de rayos X es imperativa. Cuando esto ocurre, el 70% de los enfermos salvan la extremidad y salvan la vida. De lo contrario, cuando tenemos metástasis o daño pulmonar al diagnóstico, la sobrevida se empobrece tanto como un 40%. Doctor Leal, muchísimas gracias por esta entrevista.